Muy bien, sean todos bienvenidos. Vamos a trabajar el tema que tenemos asignado, ¿verdad? A esta semana. Bueno, de hecho ya habíamos dado inicio a la parte de introducción estableciendo qué es, ¿verdad? La decadencia y cómo en algún momento nosotros podemos observarla, que es un elemento, ¿verdad? En su momento que también hemos podido observar que no solamente se puede establecer, ¿verdad? Como una decadencia, hablábamos en la clase anterior, en este caso, ¿verdad? Situaciones de creer que solo la decadencia está en los objetos, en las personas, sino también en muchos otros elementos, de los cuales, pues nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? En el transcurso de la semana. Por lo tanto, vamos a establecer lo siguiente y podemos observar, ¿verdad? Que la decadencia de las naciones pues, tiene mucho contenido, ¿verdad?, para poder abarcar. Dijimos que dentro de ello encontramos a la corriente, como tal de la decadencia, en donde en su momento, pues, nosotros vamos a guiarnos, ¿verdad?, de esas corrientes o de esa anticorriente que en algún momento, ¿verdad?, yo les hacía saber, por ejemplo, a ustedes de las corrientes establecidas de cómo en algún momento los factores que nosotros llevamos a cabo, pues se van sumando, se van desarrollando y que esto a su vez pues tiene un crecimiento. Y la anticorriente, pues lógicamente, ¿verdad? Pues es una situación que viene a contrarrestar todo aquello que nosotros en su momento pues necesitamos erradicar. Dentro de la misma, entonces vamos a establecer, ¿verdad? Algunos otros elementos como dentro de estas corrientes poder establecer, ¿verdad? Situaciones muy concretas y cual de la sociedad es producida, ¿verdad? Por muchos factores, ya nosotros habíamos dado algunos elementos, ¿verdad? El quebrantamiento de los principios fundamentales éticos y morales, provocando una decadencia en la persona, adaptándose o acomodándose a cambios generados por dicho fenómeno. La cultura es el conjunto de las costumbres, óigase bien, costumbres, expresiones, reglas, ¿verdad? Y maneras de ser del perfil de la persona dentro de una comunidad. Cuando nosotros decimos quebrantamiento de estos principios fundamentales éticos, y morales, pues estamos quebrantando estos aspectos, ¿verdad? Que menciona la costumbre, que presenta las expresiones, las reglas, ¿verdad? Establecidas dentro de la comunidad, porque en su momento, pues todos necesitamos ser regidos, coordinados, en su momento gobernados, y cuando no se lleva a cabo, ¿verdad? Ninguna de las dos situaciones, una gobernanza buena y una acatación, ¿verdad? De normas y reglas correctas, pues ahí viene ese quebrantamiento de los principios fundamentales éticos y morales. Y ya para seguir sumando, ¿verdad? No solamente los principios fundamentales éticos y morales, pero en todos los factores, en la educación, en la sociedad, en la política, en la religión, ¿verdad? En la recreación, en la legislación, en todo un momento determinado. Entonces es ahí donde nosotros encontramos pues ese grave problema. Le proporciona al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, nos convierte en personas racionales, éticas e íntegras, capaces de discernir valores y efectuar opciones. Eso sería lo más idóneo. Lo idóneo en su momento es que nosotros establezcamos, ¿verdad? Que las reglas y los principios pues son de carácter universal, en donde mi conducta, mi comportamiento va a ser aceptada ante una sociedad, lejos de generarse como una conducta, ¿verdad? Antisocial en el quebrantamiento de estos principios, ¿verdad? Y seguir entonces con la corriente, ¿verdad? De decadencia. A efecto de este fenómeno de decadencia, podemos notar claramente la descomposición social, y es que la fracción de estos principios fundamentales, como ya lo habíamos mencionado, si está en la educación, si está en el gobierno, si está en la familia, si está en un grupo social, en la religión, ¿verdad? Entonces ahí viene a fragmentar, ¿verdad? Al grupo o al núcleo social como tal. Entonces, por lo tanto, esta descomposición social pues genera esa problemática que viene a crear la decadencia de la cual nosotros estamos hablando.
una descomposición social, una descomposición moral, una descomposición cultural dentro de una nación. Y vuelvo a insistir en esta parte, si nosotros hablamos como tal, ¿verdad? Al establecer en este caso de que vamos a tener esta situación de descomposición por el fragmento que se tiene a las reglas, por el no cumplimiento de las mismas, pues nosotros estamos dando cabida a que muchas situaciones, ¿verdad?, se escapen de las manos, que es lo que hoy en día nosotros podemos observar. Hay mucha violencia, mucha corrupción, mucha delincuencia. Vemos, por ejemplo, a niños que no participan dentro de la educación, a familias desintegradas, ¿verdad? Por ejemplo, a grupos religiosos divididos. Entonces, vean todos los elementos que estamos mencionando, pues han creado este fenómeno de decadencia, es decir, el decaimiento de la persona como ser humano ocasionado, ¿verdad?, por la falta de liderazgo de nuestros gobernantes o en un momento, ¿verdad?, la ambición de corrupción que se pudiera dar. Pues lo establecemos en base a estas necesidades que estamos mencionando, al quebrantamiento generalizado de estos fundamentos y de los principios, vuelvo a repetir, en todos los factores que el ser humano pues tiene cabida. Muy bien, tenemos entonces, al no cumplir con los deberes, las demás entidades gubernamentales pues se aprovechan, ¿verdad? Expresan, explotan, discriminan, sin regirse al cumplimiento de la ley a las personas de la comunidad, ocasionando efectos problemáticos en los hogares de las personas. Esto pareciera, aparte de ser corriente, una cadena que se va a establecer como tal, porque en su momento vean cómo se viene a generar una parte. Siempre vamos a establecer que, por ejemplo, la familia va a ser el núcleo de la sociedad, el fundamento específico. ¿Qué pasa con ello? Tengo yo, por ejemplo, a la familia, ¿verdad? Pero en algún momento pensemos que esta familia, vean, se va a separar porque papá va a emigrar a los Estados Unidos o porque este papá tiene algún vicio, o pensemos, por ejemplo, que papá y mamá, ¿verdad? No se comprenden, no se entienden y se van a divorciar. Al final, las tres situaciones lo que hacen es fragmentar el núcleo familiar. De ello, vamos a establecer que uno de los padres pues va a quedar con los niños. Dijimos el primero que se va a ir va a emigrar a los Estados Unidos, se va a ir. El segundo, ¿verdad? Que tiene un problema alcohólico, por ejemplo, y que entonces no está presente dentro de la familia. Igual queda solamente un miembro de la familia. O se van a separar. Igual quedan al resguardo los niños solamente de uno. Vean, pues al no tener ese complemento dentro de un núcleo familiar a los dos elementos, ¿verdad? Pues si es un niño, en un momento determinado, pues dice, bueno, papá y mamá no están juntos, ¿verdad? No hay quien me diga qué hacer o qué no hacer. Por lo tanto, entonces yo voy a decidir no estudiar y nadie me puede decir nada. Y entonces este niño deja de estudiar, deja su formación académica a medias y se empieza a reunir con jóvenes, ¿verdad? Con conductas desviadas, en el sentido de que no trabajan, no estudian, no hacen nada y al contrario, ¿verdad? Empiezan a robar, empiezan a extorsionar, empiezan a crear un grupo de delincuentes y vea cómo, o sea, cómo inició el problema, ¿verdad? Desde casa y se fue acrecentando y ya se integró ahora a la sociedad. Pero más de alguno de ellos, ¿verdad? El problema que va a presentar va a ser todavía aún mayor, porque entonces en su momento pues va a establecer, ¿verdad? Y va a presentar, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Decir
que va a buscar armas para poder perjudicar y robar, ¿verdad? Con más facilidad a otra persona. Entonces el problema se viene acrecentando. Esta persona ya no sé, pues ya consiguió armas, ¿verdad? Y para poder delinquir lo que está haciendo es que pues va a matar a alguien. Y entonces ya se convierte, ¿verdad? En un problema mayor, ya no solamente el problema que teníamos desde casa, en que él lamentablemente, ¿verdad? Pues por papá y mamá, la falta de una figura, ¿verdad? Él se volvió en un asesino. Y luego se va a ir a un reclusorio y ahí va a vivir peor y va a atravesar otras condiciones feas. Entonces, miren cómo un pequeño elemento se va creando y se va formando una cadena, ¿verdad? Más grande todavía. Eso veámoslo desde la familia. Ahora pensemos, por ejemplo, en la religión. Hoy en día, en Nicaragua, el jueves pasado, de hecho, el presidente declaró a Nicaragua una nación sin Dios. Y miren, o sea, hubieron muertos, hubieron muchas cuestiones feas en donde atacaron a la Iglesia Católica y prácticamente se está volviendo una guerra interna. Entonces, cómo esa decadencia ha generado en el ser humano el establecer, ¿verdad? Para en forma, querer establecer en forma general, ¿verdad? Solo porque una persona no lo piense, no lo crea, establecer que va a ser, ¿verdad? Nicaragua una nación sin Dios. Entonces, vean, esas cuestiones están yéndose fuera de un límite normal. ¿Por qué situación? Porque existe, ¿verdad? Que otra vez ese quebrantamiento de principios, de valores éticos, morales, espirituales, religiosos, educativos, filosóficos, etcétera. Y entonces vean cómo se establece, ¿verdad?, esta situación. Una persona con problemas de desempleo o problemas en su trabajo, junto con una mala situación económica, carece de una autoestima. Y eso siempre va a ser así. Yo les he dicho, ¿verdad? En su momento hay personas que dicen, bueno, pues voy a trabajar y cuánto le van a pagar 1,000 quetzales, ¿verdad? Al mes. Y cuánto trabaja usted, pues de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? Y uno se queda así como que sorprendido. Y dice, y me tengo que aguantar porque no hay trabajo, ¿verdad? Entonces esta persona se cansa, se agobia, lo poco que gana no alcanza definitivamente. Entonces, imagínense qué autoestima puede tener ese ser humano. Entonces, vean cómo los problemas de decadencia vienen a generalizar más problemas si no se frenan. Todo esto unido puede llevar a una persona a sentirse incapaz de poder sustentar, guiar, educar a su propia familia. Y es que eso llega a pasar, ¿verdad? Una persona en un momento determinado de forma en su pensamiento negativo, porque lo hablábamos también al inicio, y yo les decía, ¿verdad? Aquella persona que es pobre, pero no es pobre económico, ¿verdad? Sino de forma intelectual. Entonces dice, como yo no puedo, como a mí no se me da, como yo tengo la mala suerte, esa persona jamás va a pensar de forma positiva. Siempre va a tener una situación negativa. Yo trabajo, pero no me alcanza. Yo me canso y no tengo satisfacción. Yo me esfuerzo y no puedo, ¿verdad? Avanzar. Por más que trato, ¿verdad? No me alcanza para darles una mejor condición de vida a mis hijos. Entonces, vea cómo ese pensamiento negativo genera muchas otras problemáticas, dentro de las cuales dice, ocasiona otra vez desintegración familiar. ¿Por qué? Tal vez papá y mamá puedan estar discutiendo porque el dinero no alcanza, pero no hay otra situación. Se pueda generar violencia intrafamiliar, ¿verdad? La violencia intrafamiliar es toda la familia.
que el papá y la mamá puedan desquitarse con los hijos, ¿verdad? Con golpes en algún momento. Recuerde que la violencia puede ser física, psicológica, ¿verdad? Que puedan tornarse, ¿verdad? Hasta los golpes entre ellos, o que un hijo, ¿verdad? No tenga esa comprensión hacia el padre y de recriminar, ¿verdad? Es que, mira, no me compras, no me das, no tengo, en el colegio, en la escuela me están pidiendo tal cosa y no hay. Entonces vean cómo empieza a generar esos problemas, dejando como un resultado niños con baja autoestima. Y vuelvo otra vez a replicar esa parte, esa cadena que se va a ir formando. O sea, el problema puede surgir en un lugar y se va a ir replicando en otro. Entonces, hay niños con baja autoestima, niños inseguros, niños violentos, niños sin propósitos en la vida. Lo malo es esa parte, ¿verdad? Niños violentos. Es que como él ve que el papá le llega a gritar a la mamá o que mamá le grita al papá, pues él va y le grita a los niños, ¿verdad? A los compañeritos. Y como él ve, ¿verdad? Que a través de los golpes, se impone la fuerza, porque así lo hace papá en casa, porque así lo hace mamá en casa, entonces él va y lo genera, ¿verdad? Entonces, esas situaciones lo generan el padre de familia, ¿verdad? Que dice, yo no puedo salir adelante por más que trato, trabajo de noche y de día y no alcanza. Y de balde, ¿verdad? ¿Para qué uno está aquí en esta vida, ¿verdad? Sufriendo, padeciendo y cuestiones. Y entonces el joven lo escucha y le dice, ¿y usted qué anhela hacer, verdad? Nada, ¿para qué? Mis papás están igual, se esfuerzan. No, mejor no estudio, ¿verdad? Mejor no hago. O sea, no tienen propósitos ni ideales en la vida. Entonces todo esto, esta situación, ¿verdad? En algún momento un pensamiento negativo, pues va generando un problema. Encabezado dice los problemas culturales que provocan este fenómeno. Esta es la declinación por la educación. Sí, miren, yo que soy parte de este sistema, siempre he venido a recalcar esa parte, ¿verdad? Que no estoy de acuerdo, en donde a veces a los jóvenes, ¿verdad? Se dice, no, démosle una oportunidad, ¿verdad? Pobrecito, pobrecita, no puede, le cuesta, y entonces lo estoy minimizando en decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Y entonces nunca le enseñamos al niño a afrontar una realidad. Y ese es el problema nuevamente que yo menciono. ¿Por qué situación? Porque entonces él se va a acostumbrar, ¿verdad? A que pobrecito, entonces me tienen que pasar, pobrecito me tienen que dejar, pobrecito no me vayan a decir nada, pobrecito no trabajo, pobrecito no me canso, pobrecito no hago. Y va encaminado desde la educación. Uno trata de facilitar, pero ya después ya no es una facilitación, sino tiene que darse, ¿verdad? Todo. Y no tendría que ser así. Inicia sus cimientos en hogares con problemas sociales, sí, ya habíamos hablado por qué situación. Y termina de complementarse en los malos centros educativos, con maestros irresponsables, impuntuales, sin vocación, con pobreza también intelectual, emocional o espiritual. Y miren, una persona en su momento les he dicho, ¿verdad? Contagia a otra. Ay, ¿cómo están? ¿Verdad? Qué aburrido. Ustedes otro día. Pero bueno, vamos a trabajar. Ay, pero miren, hoy no preparé la clase. Ahí invéntense ustedes cualquier cosa, por favor, y a ver qué pasa, ¿verdad? Y yo les voy a poner, miren, todos sus puntos porque ustedes son buena onda, ¿verdad? Y así no me van a acusar. Y usted le va a decir, mire, es que no tengo internet, no tengo señal, no pude entregar la tarea. Fíjese que ayer la tarea, ¿verdad? La estaba haciendo cuando se fue la energía toda la tarde. Pero la otra semana se la pasó, sí, ¿verdad? Pasó la otra semana, la siguiente, 2 meses y nunca entregó la tarea. Pero como el profe es buena onda, ¿verdad? Pobrecito, aquel es buena onda, entonces lo voy a hacer pasar. Y entonces generamos más irresponsabilidad en otra persona. Una pobreza espiritual, ¿verdad? La persona, ay, ustedes, ¿verdad? Todo tan caro, mejor, si nos morimos de una vez junto con la pandemia, pues sería mejor, ¿verdad? No, o sea, esas son personas pobres, intelectuales, emocionales, espirituales. Al contrario, yo siempre les he dicho, ¿verdad? Cada día tenemos que agradecer a Dios porque nos permitió a nosotros, nos eligió como tal, ¿verdad? Para estar nuevamente presentes en la tierra. Un respiro es una oportunidad, un respiro es algo positivo, que el sentirme viva, el sentirme que Dios me ama, que yo puedo estar aquí, ¿verdad?
Y al contrario, dice que un problema todavía nos manifiesta esa situación de positivismo. Dice que las personas que no tienen problemas están en el cementerio, no tienen problemas de nada, no padecen de hambre, no padecen de frío, no padecen de sueño, no padecen de cansancio, no padecen de preocupaciones. Están en el cementerio descansando en paz, su cuerpo reposa ahí, ¿verdad? Hasta ahí. En cambio, la persona viva dice que tiene problemas y los problemas busca cómo solucionarlos. Y al buscarle esa solución, mi intelecto se genera. Entonces nosotros venimos acá con esta parte de la corriente en la anticorriente, ¿verdad? Yo no voy a permitir que entonces exista una pobreza espiritual en mi ser, yo no voy a permitir una pobreza emocional en mi vida, no voy a permitir una pobreza intelectual en mi ser. Lo que no sé lo averiguo, lo conozco, lo busco, lo investigo para erradicar con estos problemas que nos presenta como tal. Entonces, si nosotros hablamos de esta parte de la corriente, vamos a establecer, dice, la corriente de decadencia actual de la sociedad es producida por el constante quebrantamiento de principios fundamentales y éticos, morales, provocando una decadencia en cada persona, que se va a adaptar, dijimos ya, ¿verdad? En varias ocasiones, se va a adaptar entonces a lo malo o a lo bueno que pueda generar. La cultura es el conjunto de costumbres o expresiones, reglas, ¿verdad? Que van a guiar a una comunidad. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos a hablar de estos aspectos, pues nosotros dijimos, ¿verdad? Que al no cumplirse estos deberes establecidos, pues vamos a encontrar otra problemática. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando nosotros encontremos más problemas, pues lo único que nosotros tenemos que establecer es erradicar esas pobrezas que nosotros tenemos como personas humanas. El único objetivo, dice, de recibir un salario para un ser humano. Entonces, ay, miren, yo trabajo, yo me canso, pero lo bueno es que yo recibo un salario, ¿verdad? A final de mes. No, no, porque entonces pareciera que fuera tortuoso, ¿verdad? El trabajar y establecer que solo lo hace por esa situación. Si bien es cierto, sí, pues nosotros trabajamos por esa necesidad, pero también tengo que desarrollar que en ese proceso de trabajo, pues tengo que tener un disfrute, un goce, porque entonces volvemos otra vez a esa parte, ¿verdad? De establecer una situación de tortura, ¿verdad? Ay, otro día otra vez trabajar, otra vez desarrollar, ay, otra vez hacer, ¿verdad? Y entonces esa persona, aparte de ser quejumbrosa, no va a encontrar sentido a la vida. O sea, otra edad, se llama necio, ay, me tengo que levantar, ¿verdad? Ay, hay que desayunar, no tengo hambre, no me gusta, pero bueno, de plano lo voy a hacer. Ay, ya me voy, ¿verdad? Ir a trabajar. No quiero, ¿verdad? Pero si no trabajo de plano, o sea, no puedo comer. Bueno, me voy. En el trabajo, ¿verdad? Buenos días, ya vine. Ay, otra vez trabajarlo. O sea, no, nosotros tenemos que erradicar todo eso, porque entonces, si no, definitivamente eso es lo que nos va a seguir ocasionando todavía más problemas y no vamos a tener una paz. No educar ni sembrar moralidad en los niños y en los adolescentes. Y como resultado, esto a su vez tiende a convertirse en personas inmorales, alcohólicas, drogadictos, delincuentes, irrespetuosos, incultos, que próximamente pues alguno logrará ser empleado de algún sitio, pero que arrastrará, ¿verdad? Ese fenómeno de decadencia con su actitud y comportamiento, su impuntualidad, sin dedicación ni ética, o empleadores sin respeto por su empleado, tratándolos como objetos y, ¿verdad?, abusan de su autoridad. Y miren, esta descomposición moral lleva una y mil formas. Usted en casa puede gritar, puede pelear, puede gritarle a papá, puede gritarle a mamá, ¿verdad? Y entonces a veces se le olvida que usted está aquí en este proceso. Y cuando a usted no se le permite aquí dentro de esto, ¿verdad? Entonces usted va y le dice a papá, mira, la señora dice esto y esto, ¿verdad? Entonces, ve a hablarle, ¿verdad? Que me reciba la tarea, es obligación y que no sé qué. Y entonces generamos, ¿verdad? Esa situación de problema. Incompetitividad, sí. Hay personas que van a un empleo y les hablaba, ¿verdad? En administración. Les decía que regularmente son 3 meses de prueba. ¿Y qué pasa, verdad? Al mes
dicen muchas gracias, muy amable, disculpe, ¿verdad? Pero usted no cumplió con los requisitos que nosotros queríamos como de un empleado y se va. Está trabajando un mes en uno, está trabajando un mes en otro, está trabajando un mes en otro empleo, porque, o sea, no se acopla a las necesidades que la empresa necesita. ¿Por qué? Porque piensan, ¿verdad? Que siempre van a imponer, pues, las cosas negativas que se puedan tener. O también los jefes, ¿verdad? A veces los jefes son tan autoritarios y piensan, ¿verdad? Que un empleado pues es un esclavo y lo explotan y que tiene que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Y que no le van a pagar mucho porque no hay cómo pagarle. Entonces, no, o sea, esas cuestiones no son justas, no son sanas y provocan, ¿verdad? Esa descomposición moral. Ya nosotros le buscamos todo un efecto dentro de estas situaciones, sería algo interminable, les decía la vez anterior, ¿verdad? Algo de nunca acabar. Y lamentablemente que este es un fenómeno que está en crecimiento, que está en desarrollo. Este fenómeno en su momento, llamémoslo así, les decía la vez anterior, ¿verdad? Si no se frena es como una bola de nieve que va en descenso y va a ir creciendo, 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 creciendo. Y si no hay un tope, pues igual sigue, ¿verdad? Avanzando y a su vez, pues demoliendo lo que encuentra a su paso. Entonces, cuidado con esas partes de la decadencia. No sé si hay alguna duda hasta el momento de lo que hemos abordado. No, señor, gracias. Muy bien, gracias por responder. Entonces vamos a dejar hasta aquí por el momento nuestra presentación. Ya, ¿verdad? En el devenir de nuestras otras actividades, pues vamos a continuar. Así que, pues usted empieza a generar, ¿verdad? Las ideas principales de lo que compete al tema, por favor, en su cuaderno. Está bien, señor, gracias. Muy bien, gracias.